El entrenamiento concurrente es uno de esos temas fundamentales porque hay muchas personas que demandan la mejora de la fuerza y de la resistencia al mismo tiempo, tanto desde el punto de vista de la salud como del rendimiento, también desde el punto de vista estético, se requiere muchas veces entrenar al mismo tiempo, en el mismo periodo, la fuerza y la resistencia, eso sí, obteniendo muy buenos resultados o muy buenas mejoras, tanto en la fuerza como en la resistencia. El primer concepto a tener claro es el fenómeno de interferencia, que hace referencia al posible efecto negativo que puede tener entrenar la fuerza y la resistencia a la vez sobre las mejoras tanto de la fuerza como de la resistencia. Y lo primero que deberías tener claro y apuntarte de hecho y subrayarlo es que el efecto negativo que se ha demostrado científicamente es sobre la fuerza. Cuando se entrena la fuerza y la resistencia a la vez en determinadas condiciones, se pueden empeorar las mejoras de la fuerza. Empeorar las mejoras de la fuerza no quiere decir que no existan mejoras de fuerza, sino que las mejoras de fuerza pueden ser peores por haber hecho el entrenamiento de fuerza y resistencia en determinadas condiciones. Esto es lo que hay que intentar minimizar, el fenómeno de interferencia, la influencia negativa del entrenamiento conjunto sobre los resultados de la fuerza. Eso no se produce en ningún caso, o por lo menos no hay evidencia científica, de que haya una influencia negativa sobre las mejoras de la resistencia. De hecho, entrenar conjuntamente fuerza y resistencia mejora los resultados de la resistencia con independencia de las condiciones en las que se haga. O eso es lo que nos aporta la evidencia actualmente. El primer aspecto a tener en cuenta es que si se trata de una persona que no tiene experiencia, no existe fenómeno de interferencia. Es decir, no importa el orden en el que hagamos los entrenamientos ni el tipo de musculatura que trabajemos cuando hacemos cardio, resistencia, cuando hacemos fuerza, porque lo pongamos en el orden que lo pongamos y entrenemos el tipo de fuerza que entrenemos y entrenemos el tipo de resistencia que entrenemos, no va a influir en las mejoras ni de fuerza ni de resistencia. Por tanto, lo que nos debería obsesionar en iniciación son básicamente dos cosas. La primera, que la persona tenga muy buenas sensaciones con el entrenamiento para lograr la máxima adherencia. También la operatividad, si el centro deportivo en el que entrena la persona, cuando llega, las máquinas cardiovasculares son las que están más libres, pues probablemente traiga a cuenta que empiece precisamente con ese trabajo cardiovascular, por poner un ejemplo. Y, por supuesto, nos tiene que obsesionar en esa iniciación la ejecución técnica. Si observamos que entrenar resistencia al inicio del entrenamiento le conlleva que luego el entrenamiento de la fuerza lo haga con peor técnica, pues tendremos que cambiarlo para que la técnica se realice correctamente. Yo suelo aconsejar eso. Suelo aconsejar poner la fuerza primero, incluso en iniciación, porque a pesar de que respecto a las mejoras de la fuerza y de las mejoras de la resistencia no influya, sí que podría llegar a influir en la técnica y eso es muy importante en esa fase. Una vez que hemos superado la iniciación, cuanta más experiencia tiene la persona con la que estamos entrenando, más fenómeno de interferencia puede haber. Es decir, más se puede influir en las adaptaciones si juntamos el entrenamiento de fuerza y de resistencia. Por tanto, hay que cuidar las condiciones óptimas para que no exista esta interferencia cuanta más experiencia tenga la persona con la que estamos entrenando. Pongo el gráfico de la figura de Jan Lemur y aprovecho para volver a recomendarlo porque es alguien que tiene muy buenas ilustraciones, un enfoque muy práctico y al mismo tiempo es muy riguroso basándose siempre en evidencia científica. Aquí se observa claramente la línea de puntos rojo, que es cuando se entrena fuerza y resistencia al mismo tiempo, como quien tiene meses de experiencia puede que tenga peores adaptaciones que si solo realizas entrenamiento de fuerza o solo realizas entrenamiento de resistencia, y quien tiene años de adaptación, años de experiencia, es decir, las personas expertas, puede que tengan una interferencia aún mayor si entrenan conjuntamente fuerza y resistencia que si lo hacen por separado. Por separado me estoy refiriendo a bloques separados claramente. Si entrenas fuerza un día y al día siguiente entrenas resistencia,
eso sigue siendo entrenamiento concurrente. Y esto es importante que os quede claro. Entrenamiento concurrente es cuando en el mismo periodo de tiempo me planteo mejorar ambas cualidades y estoy entrenando al mismo tiempo ambas cualidades. No me dedico solo a la fuerza o solo a la resistencia durante un mes, estoy intentando mejorar ambas cosas. A nivel práctico, ya hemos hablado de la importancia de los niveles, iniciación y a partir de ahí intentar minimizarlo cuanta más experiencia se tenga. Si hablamos ya de alguien que tiene experiencia, lo primero que se aconseja basándonos en la evidencia científica es separar claramente los bloques de fuerza y de resistencia, al menos con 6 horas de separación. Si puedes entre la sesión de fuerza y de resistencia meter esas 6 horas de descanso, vas a minimizar la interferencia. Por tanto, las mejoras de fuerza van a ser las mismas que si solo estuvieras en ese periodo entrenando fuerza, 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 fuerza todos los días. O todos los días o cuando correspondiera. Ojo, una cosa es intentar separar las sesiones en ese periodo de 6 horas y otra cosa es que te plantees quitar sesiones de fuerza o quitar sesiones de resistencia. Eso no se considera adecuado. Y voy a poner un ejemplo. Si 3 días a la semana tus sesiones son de fuerza más resistencia y fuerza más resistencia, estás haciendo 3 sesiones de fuerza a la semana y 3 sesiones de fuerza de resistencia a la semana. En cambio, si tú decides hacer un día fuerza, otro día resistencia y otro día las dos cosas, en vez de hacer 3 sesiones, estás haciendo 2 sesiones de fuerza a la semana y 2 sesiones de resistencia a la semana. Eso sería peor y está demostrado que puede ser peor que realizar 3 sesiones de fuerza o 3 sesiones de resistencia a la semana. Por tanto, no disminuyas el volumen de entrenamiento o la frecuencia de entrenamiento de una cualidad por tener esta separación de horas. En el caso de que tengas que hacer fuerza y resistencia a la misma sesión, que es lo que tienen que hacer la mayoría de las personas, solo los deportistas profesionales, quien tiene todo el día para poder entrenar, puede hacer esa doble sesión. En caso de que entrenes a la vez, se aconseja, por mucha evidencia científica, que hagas primero fuerza y después resistencia. En realidad, si tuviéramos que hacer una pequeña premisa previa, diríamos lo que te sea más prioritario en ese periodo es lo que vas a hacer primero. Pero en términos generales, primero la fuerza y después la resistencia va a tener una interferencia menor que hacerlo al revés. Por tanto, si haces entrenamiento donde incluyas sentadillas, pesos muertos, etcétera, pues luego después vas a hacer entrenamiento cardiovascular o de resistencia. Esta es una premisa práctica importante que va unida a la siguiente, pero antes de llegar a esa, os quería comentar alguna evidencia científica que lo que ha sustentado es que cuando realizas entrenamiento cardiovascular de carrera u otro y luego después las pesas, lo típico que se hace en deporte, carrera más pesas, en la sesión de fuerza se obtienen peores datos, tanto de potencia como de aplicación de la fuerza, como de empeoramiento también de la técnica, del desempeño. E igualmente se ha demostrado que en algunos estudios que cuando se realizaba un entrenamiento aeróbico de larga duración y moderada intensidad y luego después se entrenaba fuerza, los resultados de la fuerza, los valores de fuerza empeoraban y también la activación muscular, sobre todo del miembro superior, empeoraba. Por poner una anotación más relacionada con esto, las personas que realizaban entrenamiento de resistencia y luego de fuerza, se demostró que en el entrenamiento de fuerza podían hacer menos volumen o lo hacían con peor calidad, que la respuesta fisiológica hormonal era claramente peor y que cuando se valoraba la hormona de crecimiento, la testosterona, el cortisol, la disminución era muy significativa. Dicho eso, autores de renombre como Chicharro indican que cuando haces HIIT, entrenamiento intervalado de alta intensidad, se produce una respuesta hormonal muy interesante, donde la testosterona, hormona de crecimiento, etcétera, se elevan.
y él realiza la hipótesis de que quizá hacer HIIT más entrenamiento de hipertrofia podría tener consecuencias positivas porque al tener esa predisposición hormonal óptima gracias al HIIT, los resultados de hipertrofia podrían ser mejores, pero no es más que una hipótesis, no se ha demostrado, no está avalada científicamente. Lo digo por si lo leéis por ahí e incluso queréis probarlo. HIIT más hipertrofia. Dicho eso, si lo probáis os vais a dar cuenta de que la carga que podéis mover y las repeticiones que podéis realizar son claramente menos que si no haces el HIIT antes. Recuerda que decíamos primero fuerza y después resistencia como aplicación práctica muy importante para que los valores de fuerza a nivel fisiológico, etcétera, no influya negativamente. La segunda consigna, que es igual de importante, por favor, intenta priorizar musculatura diferente entre los bloques. De tal manera que si tienes una sesión de fuerza donde priorizas más el trabajo de piernas, cuando hagas la sesión de cardio, cuando hagas el trabajo de resistencia, intenta priorizar ejercicios que impacten más o que tengan más solicitación de la musculatura del miembro superior, del torso. Aunque no sea puro, e igualmente a la inversa. Si tu prioridad a nivel de activación muscular en el entrenamiento de fuerza va a ser el torso, intenta entonces que los ejercicios con los que trabajas a nivel de resistencia en la última parte de la sesión pues sean más de miembro inferior. Por último, que sepas que la zona de mayor interferencia, la opción que la mayoría de los autores están de acuerdo en que podría generar mayor interferencia, es en la que se implica de forma significativa el sistema nervioso periférico. Y esto ocurre cuando entrenamos la fuerza con un enfoque estructural, es decir, de hipertrofia, y cuando entrenamos la resistencia con un gran nivel de intensidad. En esos puntos es donde se pueden producir las mayores interferencias. Por tanto, si juntamos fuerza y resistencia, quizá podamos minimizar las interferencias con otra aplicación extra, que sería intentando trabajar la fuerza más enfocada a nivel más priorizar a nivel neuromuscular y trabajar la resistencia priorizando el entrenamiento cardiovascular de un nivel de intensidad más bajo, más aeróbico. Por tanto, si tuviéramos que darle una indicación a alguien que no tenga conocimientos en deporte y que no tenga ninguna referencia ni fundamentación en ejercicio, quizá podamos decirle que donde existe más interferencia es cuando hacemos entrenamientos muy exigentes. Si hacemos un entrenamiento muy exigente de fuerza, porque hay repeticiones en reserva muy bajo y que además a nivel de resistencia metemos mucha intensidad, pues ahí es donde se produce el mayor efecto, el mayor fenómeno de interferencia. He incluido esta diapositiva y os he incluido también el artículo de una revisión bibliográfica bastante completa que realizan los autores como Peña, Heredia y colaboradores. Algunos aspectos extra que me gustaría que pensarais en ellos a la hora de entrenar. Lo primero que deberíamos intentar es cuidar, por supuesto, el gusto por el entrenamiento e intentar que eso sea compatible con que los resultados sean los mejores posibles. En segundo término, por favor, controlemos los resultados. Es decir, si tú observas que el rendimiento que estás dando en el entrenamiento de resistencia o en el entrenamiento de fuerza, cuando estás juntando ambos, en alguno de los dos está siendo claramente peor de lo que habitualmente es cuando lo realizas por separado, replantéate cómo lo vas a ordenar o qué estrategias vas a seguir para reconducirlo. Yo creo que ese control casi diario o por lo menos semanal, donde observas cómo evolucionan los resultados, es fundamental. Donde observas si la carga que habitualmente mueve la persona a la que entrenas la está moviendo igual o incluso con más calidad
A pesar de haberle unido otros bloques, pues perfecto, pero si observas que hay una influencia negativa es cuando te tienes que ir replanteando cosas. El tercer aspecto, que es casi de cajón, por favor no vayas en contra de tus propias prioridades. Si por ejemplo tu prioridad es fuerza, tenlo en cuenta durante el entrenamiento y no plantees series muy exigentes de resistencia ni antes, ni en el calentamiento, ni en los descansos y en las pausas, porque te pueden influir claramente en los resultados que más te interesan. Pongo otro ejemplo. Si tienes prioridad hipertrofia piernas, obviamente no montes un circuito de piernas donde además incluso puedes realizar ejercicios muy exigentes de piernas cardiovasculares, porque cuando vayas a hacer el ejercicio con carga que te exige un RIR bajo, lo vas a poder hacer con muy poca calidad, tanto de técnica como de carga. No vayas en contra de tus propias prioridades. Antes de empezar el entrenamiento, di qué me interesa más mejorar en esta semana, en este mes y en esta sesión. Y a partir de aquí, sé consciente de eso y estructura tu propio entrenamiento. Ahora pregúntate cómo vas a aplicar esto en tus propios entrenamientos, saca tus propias conclusiones, tanto punto por punto como en matices que tú quieres incluir por las peculiaridades que tienen las personas a las que entrenas o tú mismo, tú misma cuando estás entrenando, y espero que de verdad esto te sea enormemente útil. Un saludo, cuídate.